Muy buenas, futuros técnicos. Pues aquí tenemos un Galaxy S21, cuya apertura de tapa vamos a realizar ahora mismo. Nosotros pensamos que en el tema de las reparaciones móviles la curva de aprendizaje empieza bastante alta, la verdad, porque cuando te encuentras este tipo de teléfonos que no tienen tornillos, no sabemos muy bien por dónde hay que meter mano, cómo hacerlo, y quizás sea la parte más difícil de perder el miedo al principio. Por eso queremos tratarlo en este tema específico de apertura de tapa. Aunque luego vayamos a ver despieces de teléfonos completos, queremos ver concretamente cómo abrimos la tapa de un teléfono que no tiene tornillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para abrir este teléfono? Hay varias posibles herramientas, sobre todo que tengáis claro que lo que vamos a emplear es calor y alcohol isopropílico, ¿de acuerdo? Una de ellas puede ser esta plancha, por ejemplo, que tengo aquí a mi mano izquierda. En principio, el uso de esta plancha no está orientado a la apertura de teléfonos, pero se puede usar perfectamente para ello. ¿Cómo funciona? El funcionamiento es muy sencillo. Nosotros la encendemos con el interruptor que tenemos aquí en la zona trasera. Y aquí lo que tenemos es un set de temperatura para colocarle al calor que queramos. En este caso lo tenemos configurado a unos 70 grados aproximadamente, que sería una temperatura bastante adecuada para el proceso de apertura de una tapa de un Samsung. Entonces, si quisiésemos abrir el teléfono utilizando esta herramienta, sería tan sencillo como esperar a que la temperatura alcanzada sean 70 grados, en este momento hay en torno a 32, habría que esperar un poquito más. Lo colocamos ahí encima de la placa calentita durante unos 2-3 minutos aproximadamente, que eso vaya cogiendo suficiente calor, y podríamos empezar a operar con el alcohol isopropílico y las herramientas que tenemos para desensamblar el equipo. Esa sería una posible manera de realizar. Otro de los modos que tenemos para aperturar el teléfono es, gracias a la mágica edición de vídeo, utilizar este horno oficial de Samsung. Es un poquito antiguo, pero funciona perfectamente. Nosotros lo que tendríamos que hacer es insertar el teléfono colocando la tapa en la zona blandita, que es la que en realidad se calienta, la tapa de silicona, y programar la temperatura y el tiempo que queramos. El propio horno va a pitar cuando tengamos que sacar el equipo y en ese momento ya podríamos aperturarlo con ayuda de alcohol isopropílico y los útiles para introducirlos dentro de la tapa. Y por último, el tercer sistema que os vamos a enseñar de apertura de teléfonos es quizás el más económico y el más fácil de conseguir. Es simplemente una pistola de calor que podéis adquirir en cualquier gran superficie de ferretería, bricolaje y demás. En nuestro caso la tenemos programada en torno a 80 grados, mirando el manual el 3, 4 son unos 80 grados de temperatura aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es darle calor a la tapa trasera con esta pistola. Como podemos ver, el teléfono aparentemente no ha sido abierto nunca, al menos por fuera no vemos restos de pegamento muy visibles, parece bastante bien cerrado, así que vamos a ver cuánto nos cuesta abrir este Galaxy S21, que es el tope de gama actual de Samsung. Le damos un flujo de aire medio aproximadamente, unos 80 graditos. Esta tapa es de plástico, entonces hay que tener cuidado, porque si damos mucho calor de manera continua en el mismo punto, podría llegar a deformarse o dañarse el color. Fijaros en el recorrido que estoy haciendo. Yo he tenido acceso al manual de servicio y sé que esta tapa blanca no incluye la zona de las cámaras. Por eso estoy haciendo el recorrido bordeando la parte de las cámaras. Yo lo que estoy haciendo es aplicar calor donde sé que están los adhesivos. Esto lo vamos a ver mucho más fácil cuando retiremos la tapa. Aplicamos el calor en torno a 1 o 2 centímetros de distancia aproximadamente, siempre moviendo continuamente la pistola, no la dejamos en un punto fijo. Intentamos aplicar más calor en la zona por la que vayamos a aperturar. En mi caso voy a intentar entrar al teléfono por la parte inferior. Seguimos aplicando calor. Cuando ya lo notamos que ya prácticamente no lo podemos tocar con la mano, cuando ya lo notamos muy caliente que prácticamente no lo podemos tocar con nuestra piel, es cuando podríamos comenzar. En este caso, colocamos alcohol isopropílico por la superficie por la que vamos a acceder. Ojo con el alcohol isopropílico, que no es dañino en pantallas AMOLED. Lo diremos también varias veces a lo largo del curso.
En pantallas LCD podemos causar verdaderos desastres dejando manchas en la propia pantalla, en el retroiluminado, pero en este tipo de pantallas AMOLED no corremos peligro con este alcohol isopropílico. Vamos a introducir el cúter, que es lo más finito que tenemos, en nuestro caso, lo introducimos entre la tapa y el chasis, de manera que la dañemos lo menos posible. Voy a intentar hincar la punta del cúter hacia abajo, en vez de intentar como cortar, como hacer palanca, voy a hincarla hacia abajo. Vale. Hincamos un poquito, hincamos un pelín, perfecto. Cuando ya veis que ha entrado un poquito, nuestro consejo es que rápidamente cambiemos a algo de plástico, porque si continuamos haciendo el circuito con algo metálico, la probabilidad de dañarlo es enorme. Seguimos haciendo el circuito, seguimos haciendo el circuito, seguimos haciendo el circuito. Si notamos resistencia o veis que empieza a estar duro, puede ser que el teléfono se esté enfriando. No os dé miedo, ahora por ejemplo a mí se me ha quedado clavada la tarjeta, no os dé miedo dos cosas. Uno, darle más calor. Siempre del mismo modo de antes, en torno a 1 o 2 centímetros de distancia. Vamos aplicando calor de manera, moviendo un poquito, sin dejarlo fijo en el mismo punto. Como ya está caliente de antes, no necesitamos tanto tiempo y ahora lo que podemos hacer es ayudarnos de los útiles que tengamos metidos para aplicar el alcohol isopropílico. De esta manera va a entrar mucho mejor en la parte de la pantalla. Ese sonido que habéis escuchado es que el teléfono está encendido. Aquí vamos recorriendo, si os fijáis ya no se me queda clavada la tarjeta como me había ocurrido antes. Seguimos haciendo el recorrido. Otro consejo que os doy, sobre todo si nunca habéis abierto un teléfono, es que no introduzcáis la tarjeta en exceso, así por ejemplo, porque aquí dentro podría haber flex o conectores o cosas que podríamos rajar. Siempre tenemos que intentar introducir la tarjeta en el mínimo camino posible para ir abriéndonos paso a través de los adhesivos. Aquí, como os decía, la tapa llega hasta ese punto. Como veis, es un plástico bastante flexible, no es como las tapas antiguas de los Galaxy que eran de cristal y quebraban bastante fácil. Aquí lo que tenemos es una tapa de plástico. Seguimos haciéndole el recorrido. Si notásemos que va duro, ya sabéis que nos podemos ayudar de alcohol isopropílico. Fijaros en esta parte de las cámaras que os decía que va con la parte de la tapa, parece un blindaje independiente, pero va con la parte de la tapa, y aquí debajo le ponen más pegamento, por eso también es necesario aplicar el calor por el caminito que hacíamos antes. Aquí en esta zona tenemos adhesivo original, si os fijáis, vamos a retirarlo un poquito con el cúter. Lo que vamos a intentar en esta reparación es reutilizar el adhesivo en la medida de lo posible. Si veis que sale mal el adhesivo, que quedan restos, que se ha roto, lo que haríamos sería poner otra vez otro nuevo, ¿vale? Esta parte es muy importante, ahora la vamos a ver cuando lo tengamos completamente abierto. Aquí tenemos la tapita, se nos ha movido este trocito del adhesivo. Pues fijaros una cosa muy curiosa, a pesar de que el teléfono estaba muy bien cerrado, yo sospecho que alguien ha abierto este teléfono en algún momento concreto, y os digo por qué. Si os fijáis, lo que ha ocurrido aquí es que este teléfono tiene los adhesivos originales de Samsung, pero están cortados, están como empalmados. Seguramente no tuviesen stock de la referencia original del adhesivo y lo que han hecho es utilizar el adhesivo de otro modelo muy similar, probablemente un S21 Ultra, cualquier otro que fuese más grande de una gama similar, porque encaja bastante bien donde tendría que ir. Eso es algo que podemos hacer con un poco de tiento y siempre advirtiendo al cliente que vamos a perder las propiedades de hermetismo o de estanqueidad. Ese tema es muy importante. Si queremos mantener la estanqueidad, habría que retirar todo el adhesivo, que sale muy sencillo. Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo sale este trozo. Y vamos retirando, ya veis qué facilito va a salir. Vamos retirando y son simplemente como una especie de pegatinas.
Cuando hablamos de adhesivo no penséis que es como un superglue, un Loctite o un pegamento de ese estilo. Sale esta pegatina y luego habría que poner otra pues, en su lugar. Lo ideal sería que consiguiésemos el kit original de pegatinas como este que tenemos. Este no es exactamente de este modelo, pero el kit es muy similar. Os viene incluso la tornillería para que podáis sustituir los tornillos por nuevos, de modo que no se queden trasroscados o dañados en reparaciones futuras. ¿Esto cómo se colocaría? Pues se quita todo el adhesivo de la manera que habéis visto y se coge el nuevo y se va colocando en el borde de la tapa o en el propio teléfono, si lo queremos colocar por aquí, y luego ya lo único que hay que hacer es poner la tapa encima y esperar un tiempo prudencial a que prense con unas pincitas o dejando unos libros encima o algo que tenga en torno a 3-5 kilos de peso aproximadamente. Tampoco pasarnos porque no queremos rajar la zona inferior de la pantalla que tenemos en esta parte. Aquí lo que tenemos ya es nuestro S21 con la tapa y lo que quiero que veáis también es que a la hora de desmontar esta es la parte más complicada, porque luego la zona de los tornillos habría que irlos quitando despacito y viendo componentes, pero es algo que haremos en cursos un poquito más avanzados para ir poco a poco aprendiendo cómo desmontar estos teléfonos y específicamente la marca Samsung, que quizás sea una de las reparaciones fuera de garantía más comunes. ¿Posibles problemas que os podáis encontrar en este proceso? Seré breve. Por ejemplo, a la hora de despegar la tapa, yo he tenido suerte y me ha salido relativamente bien metiendo los útiles, pero quizá os podáis ayudar de la ventosa, colocándola en esta posición y aplicando el calor, como hemos hecho antes con la pistola, ir levantando un poquito hasta que ya levanta un pelín el pegamento y podamos colocar algún útil o bien de metal, cosa que no os recomiendo, o bien de plástico como la tarjeta. ¿Por qué no recomendamos el de metal? Por lo que os digo, esta tapa, aunque veis que es de plástico, aquí lo que trae es un plástico transparente y esta lámina que veis gris es como una especie de vinilo, que lo que te trae es la cosmética del teléfono, es el color de la tapa. Entonces, si os fijáis, ahí en cámara la vamos a ver un poquito más cerquita, si os fijáis, aquí justo en este punto hay una marca chiquitita que yo he provocado con el cúter, para que veáis lo que ocurre. Si nosotros en vez de usar el cúter hubiésemos tirado originalmente de la ventosa, seguramente esta marca minúscula no la hubiésemos provocado. Es algo que ocurre cuando hacemos palanca con algún útil. Por mucho cuidado que queramos tener, siempre se nos va a marcar ligeramente la cosmética. Hay clientes que no se percatan de ello o les da lo mismo, pero hay otros que realmente un teléfono caro de más de 800, 900 euros como es un S21, pues desde luego a la gente no le va a hacer gracia que le dañemos la cosmética. Más cosas que tengamos que tener en cuenta a la hora de aperturar el teléfono. El calor que debemos aplicar es uniforme, como os he dicho, pero tampoco excesivo, no nos pasemos, intentemos de vez en cuando ir levantando, a ver si el pegamento ya se va ablandando, se va retirando poquito a poquito. Importantísimo el alcohol isopropílico, me habéis visto utilizarlo en el proceso. Si no utilizamos alcohol isopropílico, el adhesivo va a tardar más en perder sus propiedades y en ese momento no vamos a poder meter la tarjeta tan fácilmente como nos ha ocurrido ahora. Lo ideal en las aperturas es que justo nos ocurra lo mismo que nos ha ocurrido en este caso. El adhesivo se ha quedado en la tapa, muy bien pegadito, entonces si no queremos mantener la estanqueidad del equipo podríamos incluso reaprovecharlo. Podríamos volver a colocarlo en su lugar y hacer el proceso inverso, que sería volver a aplicar un poquito de calor y apretar con la presión. Eso es lo ideal. ¿Que queremos mantener la estanqueidad? Pues como os decía, lo único que podemos hacer para conservarla es comprar los kits originales, que son los que de verdad ajustan exactamente en todas las zonas del teléfono para que siga siendo acuático, aunque ya sabéis que lo de acuático es entrecomillado. No se os ocurra usarlo tipo GoPro y esos temas, porque realmente lo que soportan son salpicaduras o inmersiones rápidas, pero no están pensados estos dispositivos para trabajar por debajo del agua. Ya hubo bastantes problemas en el pasado y es algo que los fabricantes ahora nos dejan bastante claro a todos los técnicos que trabajamos en la materia. Pues esperamos que la curva de aprendizaje de reparación sea un poquito más laxa, un poquito más bajita para vosotros, y gracias a este pequeño vídeo se os vaya un poco el miedo de cómo abrir los teléfonos que no traen tornillería y que os animéis a seguir repasando el resto de temas, que tenemos mucho que enseñaros.